Hay movimientos que pasan desapercibidos, pero que nos cambian en lo profundo. Pequeñas decisiones, momentos de duda, encuentros fugaces que dejan huella. A simple vista no parecen importantes y, sin embargo, son el corazón del viaje. Porque el viaje del héroe no suele ocurrir en la cima de una montaña o luchando a muerte contra bestias mitológicas. Sucede en lo cercano, en casa, en el trabajo. Al preparar un examen o al afrontar una conversación difícil. En definitiva, en las decisiones del día a día. El tarot no solo habla de grandes arquetipos. También habla de lo que te atraviesa en el aquí y ahora, cuando piensas, sientes, actúas o construyes. En el vídeo anterior recorrimos los arcanos mayores, el mapa profundo del alma en 22 pasos. Hoy bajamos al suelo, al paso real, al movimiento concreto. Los arcanos mayores dibujan el mapa, los menores marcan el paso, y aún así, muchas veces se los deja en segundo plano, como si lo profundo solo pudiera hablar con símbolos solemnes. Pero los arcanos menores cuentan los verdaderos cuentos, 4 caminos que narran lo que ocurre dentro de ti en tu día a día. Espadas, copas, bastos y oros. Mente, emoción, acción y materia. 4 dimensiones distintas en cada etapa. 10 números, 10 puertas. Hoy recorremos este camino, porque en lo cotidiano el héroe no busca gloria, busca sentido. Y ese sentido se revela paso a paso. Venga, ahora déjate llevar y escucha. Como si alguien te contara un cuento que de algún modo ya conoces. Cada carta, cada palo, cada número abre una puerta. Algunas te resultarán familiares, otras quizá te incomoden. Pero todas forman parte del mismo camino. El tuyo, el mío, el de todos. Estás en Arcanomántico. Un espacio para explorar símbolos, relatos y formas de entendernos mejor. Aquí no venimos a encontrar respuestas absolutas. Venimos a hacernos mejores preguntas. Si te gusta leer entre líneas, este es tu lugar. Gracias por estar aquí. Y si algo de todo esto te toca, te inspira o te acompaña, no olvides suscribirte, darle a like y compartir el vídeo. Cada gesto nos anima a continuar. Gracias de nuevo. Venga, vamos allá. Dentro vídeo. Para entender bien el valor de lo que vamos a recorrer, conviene recordar qué lugar ocupan los arcanos menores dentro del tarot, qué los define, qué los hace únicos. A veces se les consideran menos importantes, como si fueran cartas auxiliares, pero eso es como decir que las palabras pequeñas en un relato no importan, que solo cuentan el título, el índice o el texto resaltado. Los arcanos menores son el cuerpo del tarot. Si los mayores son la arquitectura de la casa, las vigas, los pilares, los menores son las ventanas abiertas, los libros sobre la estantería, la cama sin hacer, es decir, lo real, la vida que se mueve dentro. Y cuanto más entiendes los arcanos menores, más iluminan los mayores, porque lo grande se expresa en lo pequeño. El viaje del alma necesita también los pasos concretos. El arquetipo necesita una escena. Y ahí es donde brillan estas cartas, en mostrarnos que el héroe no solo atraviesa bosques encantados o se enfrenta a dragones. A veces solo intenta terminar algo, superar una discusión, cuidar una relación, mantener la esperanza. En lo cotidiano se esconde la verdadera profundidad. El tarot no separa lo sagrado de lo común, nos muestra que lo sagrado se revela en los gestos pequeños, en lo diario. Por eso hoy vamos a darles el lugar que merecen, no como cartas menores, sino como grandes representaciones de lo cotidiano, como relatos íntimos del alma, como fragmentos esenciales del viaje. En el vídeo anterior recorrimos el gran camino del alma. Hoy bajamos la mirada, hoy entramos en lo pequeño, en lo que se repite una y otra vez, en lo que no siempre se ve, el viaje del 1 al 10. El tarot tiene 78 cartas, 22 abren las puertas del alma, las otras 56 habitan la experiencia, son los arcanos menores. Y dentro de ellos, 4 palos, 4 formas de estar en el mundo, espadas, copas, bastos y oros.
Las espadas, elemento aire, energía masculina, son la mente, el pensamiento, la elección. Las copas, elemento agua, energía femenina, son el sentir, el vínculo, la emoción, la intuición. Los bastos, elemento fuego, energía masculina, son la voluntad, el impulso, la acción, el deseo. Y los oros, elemento tierra, energía femenina, son el cuerpo, la materia, lo concreto. Cada palo guarda 14 cartas. Las 4 últimas son las figuras de la corte, que trataremos en futuros vídeos. No forman parte del recorrido numerado. Habitan el palo, pero no narran el cuento, ni lo completan. Son tipos de personalidad, estados del yo, roles, actitudes internas, a veces también mensajeros. Solo las 10 primeras cuentan un proceso, narran el cuento. En cada palo, las cartas del 1 al 10 forman una historia, una narración en viñetas, un recorrido que puede leerse secuencialmente. Empieza con una chispa y termina en legado. Así tenemos 4 cuentos. El cuento de espadas, donde el héroe mental recorre el reino del viento. Su elemento es aire. En este reino habitan las ideas, los juicios, las decisiones, el pensamiento afilado y el ruido mental. Su búsqueda, discernir la verdad. Su enemigo, la confusión, la rigidez, el autoengaño. Si estás enfrentando dilemas, si te atrapa el ruido de la mente, estás caminando por espadas. El cuento de copas, donde el alma sensible atraviesa el reino del agua, allí viven las emociones, los vínculos, la memoria emocional. Su búsqueda, abrirse al otro sin perderse. Su prueba, no ahogarse en el dolor, fluir. Si estás en el amor, en la pérdida, en la entrega, estás en copas. El cuento de bastos, donde la voluntad atraviesa el reino del fuego. Aquí viven el deseo, la acción, el impulso de actuar, la chispa que prende, la energía que empuja, la necesidad de avanzar, pero también el riesgo de arder, de quemarse, de agotarse, de consumirse por la inercia, por no saber parar. Si no temes confrontar, si no dudas, si no postergas, si sientes que el mundo es un desafío constante, estás caminando por bastos. El cuento de oros, en el reino de la tierra, allí habita lo concreto, el cuerpo, el trabajo, el tiempo, lo que se cultiva. Su búsqueda, dar forma, sostener, cuidar, tener para vivir y compartir. Su desafío, no perderse en la rutina, saber esperar, no acumular sin sentido. Si estás construyendo, cuidando, sosteniendo, estás recorriendo oros. A estas alturas, quizá te preguntes, ¿por qué llamamos a esto el viaje del héroe? ¿No era eso algo más vinculado a los arcanos mayores? Es cierto. En el vídeo anterior vimos cómo los 22 arcanos mayores trazan una secuencia arquetípica que se relaciona muy bien con lo que Joseph Campbell llamó el viaje del héroe. Ese patrón narrativo que aparece en los mitos, en los cuentos y en nuestras propias vidas. Son etapas universales que los arcanos mayores representan con fuerza simbólica. Pero ¿qué ocurre cuando bajamos de ese plano arquetípico y aterrizamos en lo cotidiano? ¿Sigue habiendo un viaje del héroe cuando simplemente sientes algo nuevo, tomas una decisión o enfrentas un conflicto pequeño en tu día a día? La respuesta es sí, solo que es otro tipo de viaje, más breve, más cíclico, más íntimo. Un viaje que no se recorre una vez en la vida, sino muchas. Un viaje que no está hecho de grandes gestas épicas, sino de pequeños tránsitos que nos transforman por dentro. El héroe de los arcanos menores avanza, retrocede, salta etapas y a veces tiene que volver atrás para cerrar lo pendiente. Cada palo le ofrece un escenario, un lenguaje, una prueba. Y cada número, una posición en ese recorrido. Los héroes de los distintos palos se cruzan, conversan desde etapas distintas, se influyen, se contradicen, se fusionan, a veces se oponen, otras se alían. Incluso los enemigos se entremezclan. El miedo que nace en copas puede bloquear a bastos. El juicio de espadas puede enturbiar el deseo. La rigidez de oros puede cerrar el corazón. En cada carta hay ecos de otras, en cada palo resonancias de los demás. A veces lo emocional se cuela en lo mental, lo material tiñe lo espiritual, o el deseo se disfraza de certeza. Incluso los arcanos mayores susurran aquí, dejando su huella en una carta menor. Porque en el tarot todo es uno y muchos. En los arcanos menores, el viaje del héroe no se narra una vez, sino que se descompone en 4 viajes, cada uno con su secuencia. 10 momentos, 4 formas de atravesarlos, 10 números, expresados en 4 cuentos. Y en todos ellos, el alma se pone a prueba a sí misma.
Sin embargo, en este vídeo no narraremos los cuentos uno a uno, recorriendo sus 10 fases por separado. Tampoco separaremos por palos como si fuesen estructuras distintas. Hoy uniremos los 4 cuentos bajo el techo de cada número. Así, cuando en futuros vídeos recorramos cada relato por separado, entenderás mejor qué parte del número se cumple y cuál queda por desplegar. Es difícil de explicar, pero número y palo se complementan, se necesitan. El uno sin el otro no significan nada. El número da la estructura, el palo le da vida, hace que la idea encarne en una realidad. Porque no es lo mismo comenzar algo desde la mente que hacerlo desde el corazón. No es lo mismo romper con una idea que romper con un vínculo. ¿Qué? Para este recorrido usaremos como referencia el tarot Rider-Waite-Smith, cuyas imágenes figurativas nos permiten ver las escenas de forma más directa. Con este mazo como guía, hoy seguiremos el ritmo numérico del 1 al 10. Entramos en el 1. Número 1. Vamos con el número 1. Todo comienza en el 1, representado por los ases. El número 1 es la unidad absoluta, el punto de partida donde todo es potencial puro. Simboliza la consciencia en bruto, en estado inicial, sin división. Todavía no hay separación entre el héroe y el mundo, ni existe distinción entre el observador y lo observado. En numerología, el 1 señala inicio, acción, independencia, creación, voluntad y también ese potencial que todavía espera desplegarse. Cada as encierra la esencia de su elemento. Es una semilla que a la vez contiene en potencia todo el árbol. Por eso se dice que el as representa la totalidad de su palo. Lo contiene de forma fractal. El héroe en esta fase está lleno de energía y confianza inicial. Es como el mago del tarot, el arcano 1. Tiene todas las herramientas sobre la mesa, pero aún no ha emprendido el camino. Todavía no sabe qué hacer, todavía no ha realizado el primer gesto. De momento todo sigue unido. Y en la unidad no puede haber comunicación ni aprendizaje, porque en la unidad no hay diálogo posible. Al menos en esa unidad inicial, porque si no hay polos, no hay corriente, no hay canal, ni tampoco nada ni nadie que pueda reconocer a un otro o dirigirse a él. En la unidad no hay sombra ni reflejo, ni espejo en el que mirarse, porque todo es la misma cosa. Así que el 1 no es la llamada, es como mucho un pergamino con un mensaje encriptado, o que todavía está por leer. Para poderlo leer, ha de haber un observador que se distinga del observado. Así que el 1 simplemente es potencial. Para que el viaje comience, el 1 ha de bifurcarse. Tiene que volverse 2, hacerse dual. Solo así una parte del 1 puede reflejarse y ser reflejada en la otra. Si seguimos a Campbell, el héroe sigue en su vida cotidiana, en su mundo ordinario, creyendo quizás que ahí permanecerá siempre. Pero el lector, desde su rol omnisciente, ya sabe que algo se está fraguando. Tal vez incluso ya se le ha revelado de forma clara y explícita. Pero el héroe no sabe nada, todavía solo puede intuir o sentir cierta incomodidad o urgencia interna. El lector forma parte del camino, sin el lector no hay mirada externa, y por tanto el camino no puede partirse en dos, no puede haber héroe que camine el camino. El lector de esa historia forma parte de ese potencial, es la primera consciencia del 1. El héroe se dará cuenta cuando llegue el momento, en el primer contacto, cuando se produzca la llamada o se revele, y entonces, con ese darse cuenta, la unidad ya habrá dejado de ser 1. El 1 estará trascendiendo al 2. Número 2. Vamos con el número 2. Del 1 nacen el 2 y la dualidad. Si en el as solo había unidad, el 2 introduce la otredad. Ahora el héroe se mira en un espejo y descubre que hay otro, o que dentro de sí existen polaridades. Aparece la relación. Puede ser una pareja, un aliado, un adversario o simplemente una división interna, una tensión entre dimensiones, como la típica lucha entre mente y corazón. El 2 siempre conlleva esa tensión de los opuestos complementarios. Por eso este número se asocia tanto a la colaboración como al conflicto latente, y también a la necesidad de equilibrar polaridades. El 2 es el 1 polarizado. Y esa polarización solo tiene sentido si hay comunicación. La comunicación fluye entre los polos. Los dos polos son la misma cosa, pero con cualidades distintas, como el polo negativo y el positivo de una batería. Conectarlos genera la corriente eléctrica, gracias a la diferencia de potencial. Ahí es donde los conceptos toman forma. El arriba y el abajo, el amor y el odio, la confianza y el miedo. La negación del uno define la afirmación del otro. De los opuestos nace el lenguaje. Tenemos marco para interpretar.
se descifra el pergamino. En términos del viaje, podríamos ver aquí la etapa de la llamada. El héroe por fin lee el pergamino encriptado. Intenta hacerse la idea, entenderlo, conectarse, establecer una comunicación con lo que le llama. El 2 de los arcanos mayores encaja aquí, la papisa o sacerdotisa, que encarna la quietud, la observación consciente desde la distancia. La toma de contacto ya se ha hecho, las presentaciones también, pero se mantiene una distancia prudencial, un observar intenso para comprender la llamada y aceptarla. Hay otra carta que también encaja con el 2 de los menores, el arcano mayor número 6, los enamorados. Nos habla de una encrucijada, de elegir entre dos caminos, de negociación. Refleja cómo, en el 2, el héroe comienza a discernir y a relacionarse. Negocia consigo mismo o con otros personajes. El héroe mental, del palo de espadas, ha de observar la realidad que se bifurca en lo verdadero y lo falso. En su viaje por el reino del aire tendrá que discernir entre lo que es real y lo que proyecta con su mente. Ha de venir su grado de identificación con los propios pensamientos y equilibrar nubes y claridad, ruido mental y consciencia. El héroe emocional, del palo de copas, ha de observar el vínculo, que se bifurca en el yo y en el otro. En su viaje por el reino del agua, tendrá que medir su nivel de cierre y apertura hacia el otro. Tendrá que discernir la frontera entre ambos, ser capaz de unirse sin perderse y equilibrar la distancia justa para conectar profundamente sin olvidarse de sí mismo. El héroe de la acción, del palo de bastos, ha de observar la meta, que se bifurca en el punto de partida y en el de llegada, el héroe de hoy y el del futuro. En su viaje por el reino del fuego deberá medir sus fuerzas, su energía, su motivación. Tendrá que discernir las acciones con sentido de aquellas que son ineficientes o pura inercia desgastante, y equilibrar impulsividad y agotamiento. El héroe material, del palo de oros, ha de observar el recurso disponible, que se bifurca en la semilla y en el fruto. En su viaje por el reino de la tierra tendrá que medir el tiempo, su nivel de compromiso, discernir entre conservar y expandir, sostener y arriesgar, y equilibrar el flujo del dar con el del recibir. El 2 también se expresa cuando el héroe conoce a otros personajes. Quizás encuentra un mentor, un compañero, o simplemente se enfrenta a su propia sombra, proyectada en otra persona. En la vida real este momento es claro, como cuando sabes que tu trabajo ya no es tu lugar pero aún no puedes renunciar, o cuando conoces a alguien que te mueve por dentro pero dudas si acercarte, o cuando recibes dinero y no sabes qué hacer con él, si invertirlo, guardarlo. Lo importante del 2 es que la unidad primigenia se ha dividido. Ahora hay dos polos, que al relacionarse generan también una necesidad, la de equilibrar esas dos fuerzas. Ahora hay dualidad, diálogo, contraste y por tanto conexión. Ahora puede empezar a haber flujo, del aire la brisa, del agua al fluir, del fuego la llama, de la tierra el brote. Este fluir empujará la dualidad del 2 hacia la expansión del 3. Número 3. Vamos con el número 3. Venimos de la interacción de los polos en el 2. De esa interacción nace el 3, que simboliza la creación y la expansión. Si el 2 era la polaridad, el contacto, el 3 es la síntesis, la conexión, el flujo, la expansión, el hijo resultante de la unión de los opuestos. El 3 es la corriente entre los polos. También es cada entidad generada como consecuencia de la unión de las polaridades, lo que nace del flujo, como el espíritu que encarna tras la expansión de lo masculino hacia lo femenino, como por ejemplo los hijos. En geometría sagrada, el triángulo con sus 3 vértices y 3 lados es la primera forma estable. En términos espirituales, evoca la Trinidad. Por eso el 3 representa la creatividad, el crecimiento inicial y la expansión de la experiencia. Es como si el héroe, habiendo aceptado la llamada y cruzado el umbral, empezara a explorar libremente el nuevo mundo. Entre el 2 y el 3 podríamos situar la etapa de la partida. En el 3, el héroe ya ha empezado a andar. Hay un aire de entusiasmo e ingenuidad en esta etapa. El héroe vive la experiencia con totalidad, volcado hacia afuera, sin muchas reservas. Cada palo vivirá este auge expansivo a su manera. En copas, el 3 suele reflejar alegría compartida. Se celebra el vínculo. En bastos indica proyectos en marcha.
El héroe del fuego ha dado el salto del mapa al territorio, ya se está enmarrando en el terreno de juego, la partida ya se ha desplegado. El denominador común es que la energía crece y se manifiesta. El 3 es acción, en expansión, armonía dinámica, y también los primeros resultados de la aventura emprendida. Podemos asociarlo al arquetipo de la emperatriz en los arcanos mayores: fertilidad, abundancia, desarrollo fértil. El héroe aquí quizás disfruta de los primeros éxitos o de la libertad recién conquistada, viviendo el momento presente con cierta despreocupación. Y en la vida real, el 3 es ese momento en que algo por fin arranca. Como cuando empiezas una relación y parece que has encontrado a la persona perfecta. O cuando lanzas un proyecto y las primeras ventas llegan sin esfuerzo. O como cuando inicias una rutina deportiva o de aprendizaje y en apenas días notas la diferencia. Esta etapa recuerda al carpe diem, pero sin conciencia plena. Se vive el presente sin evaluar consecuencias, como quien se deja llevar por el momento. Esto es justo lo que se necesita para que se produzca la expansión. El 3 es un conjunto de experiencias que simplemente se viven con totalidad, y eso sí que genera expansión. En esta etapa no hay objeciones, hay mucha inocencia, ignorancia e ingenuidad. El ego se está formando y aún no distingue entre lo que es logro auténtico y lo que es simplemente estímulo. Es una etapa que es fácil confundir con la llegada, porque esa expansión genera satisfacción, euforia, sensación de plenitud, y puede engañar al héroe haciéndole creer que ya ha llegado a su meta. Sin embargo, esta fase de crecimiento exuberante no durará para siempre. La vida es cíclica y tras la expansión pronto llega la necesidad de estructura y reflexión. Y nos detenemos en el... Número 4. El 4 es estructura, es pausa, es el instante de asentarse antes de continuar. Y justo este parece el lugar perfecto donde detener esta primera parte del vídeo. Está resultando un contenido denso. Cada número encierra un mundo. No es fácil encontrar el equilibrio entre expansión y estructura, pero cada etapa merece ser tratada con mimo. Por eso, en lugar de apresurar el viaje, hacemos aquí una pausa prudente. Cerramos esta primera parte justo aquí, en el número que da forma, que establece cimientos. En el próximo vídeo retomaremos desde este 4 y acabaremos de recorrer las etapas que quedan. Llegaremos al final del cuento numérico y más allá. Hemos trazado los 3 primeros pasos, pero el camino guarda aún tensiones, giros y revelaciones inesperadas. Las crisis, los conflictos, las pruebas definitivas y algún que otro loco dando saltos entre ciclos. Parece interesante, ¿no? Gracias, de verdad, gracias por el apoyo recibido, gracias por el feedback en el vídeo del viaje mayor. No hay nada más satisfactorio que saber que este contenido es útil, que resuena o que simplemente acompaña a alguien. Ojalá este vídeo también te aporte algo positivo, ojalá te sea útil de alguna manera. Así que seguimos, el viaje no se detiene, de hecho ya está en camino. Nos vemos muy pronto, en la segunda parte. Y mientras tanto, que el tarot os acompañe. ¡Chao! ¡Chao! ¡Chao, chao!